Hola queridos amigos de la familia IAG Hispano. Nuevamente el que les habla, Ronald Laguanya, y un privilegio siempre compartir la palabra del Señor y meditar, ¿no? esta tarde juntos la palabra del Señor. Ah, También quiero animarte, invitarte, no te olvides de compartir todas las programaciones, los videos que hacemos semana tras semana, tanto las lecciones de escuela sabática y también las meditaciones que compartimos cada viernes. Que el Señor le pueda ayudar y comparte también con sus amigos, familiares, etcétera, con todo tipo de personas. Así que queremos comenzar esta hora con una oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Que en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe y que podamos despertarnos y ver el tiempo en que vivimos y hacer una preparación correcta para estar firme cuando llega el día grande de la ira del Señor. Esa es nuestra oración en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Como muchos recordarán, la, la semana que pasó, yo dejé con una pregunta que era: ¿cuál es el tipo de preparación que necesitamos para enfrentar la crisis? De hecho, este asunto quiero resumirlo. ¿Sí? Yo sé que es un tema amplio que nos costaría hablar una hora o un poco más, pero quiero colocarlo con dos ejemplos. El primer ejemplo que quiero usar está en el libro de Éxodo. Ya se imaginarán de qué más o menos puedo hablar. El primer ejemplo que quiero usar es justamente, no es que ellos tuvieron que pasar un conflicto. De hecho, ellos estuvieron viviendo en un tiempo de paz, tranquilidad y conformidad hasta que subió al reino, ¿sí? Un rey que no conocía a José y tampoco al Dios de José. Ya se imaginarán de quién voy a hablarles. Es justamente de Moisés. Pero antes que naciera Moisés, la historia en el Éxodo 1:8 nos dice que se levantó sobre Egipto, un nuevo rey que no conocía a José ni al Dios de José. Y este hombre eh, intentó borrar de la historia egipcia el nombre de José y el nombre de su Dios. Lo interesante es que también este José comenzó a oprimir al pueblo Israel porque vio que este pueblo estaba multiplicándose y era un pueblo grande. El versículo 2 nos dice que cuanto más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Lo interesante es que les puso en esclavitud a fabricar de ladrillos. El versículo 14 nos habla que empezaron a fabricar ladrillos y ellos eran obligados, dice, con rigor. Este rey temió y pensó que algún día este pueblo dominaría Egipto, se rebelaría contra ellos. Entonces lo que planea es hacerlo esclavitud, y es más, el versículo 15 nos dice que da una orden a las parteras hebreas para que cuando nazca un niño varón, maten a ese niño. Pero estas parteras, que eran temerosas de Dios, no obedecieron este mandato de ese rey, sino que las parteras, dice el versículo 17, temieron a Dios y ellos preservaron la vida a los niños. Pero el rey se enteró de que estas parteras no habían hecho ese trabajo y el rey los llama y dicen: ¿por qué han preservado la vida a los niños? Versículo 18 menciona ese asunto. Y las parteras responden en versículo 19 diciendo de que antes que, no, esas mujeres hebreas son muy robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Entonces este rey, el versículo 20 dice que, versículo 22, perdón, manda otro decreto y dice que deben echar al río
a todo hijo que nazca y a toda hija deben preservar la vida. Y ahí es donde viene una matanza grande a todos los hijos varones que nacían del pueblo Israel, y de entre esos hijos estaban los padres de Moisés, ¿no? Jocabed y su esposo. Ellos eran de la tribu de Leví, y por un tiempo se dice de que Jocabed guardó por 3 meses o escondió por 3 meses a su hijo. Versículo 2 de capítulo 2 de Éxodo nos menciona que ella lo preservó la vida, pero no pudo más preservarla la vida porque había una matanza de los niños. Así que preparó una canasta para ocultarle a este niño y decidió mandarla por el río. Y mientras tanto que la canasta iba por el río bajando, su hermana, que se llamaba María, seguía desde cerca dónde iba a parar aquella canasta. Lo interesante es que esta canasta llega a las manos de la hija de Faraón. Y cuando la hermana de este pequeño, que era Moisés, llega a las manos de esta niña, se conmueve al ver a este niño, al ver las lágrimas de este bebé, y la niña que le seguía, que era María, la hermana de Moisés, se le acerca y dice: yo conozco a una mujer hebrea que pueda educártelo a ese hijo. Y acepta a la princesa que pueda criarla a este hijo, aquella nodriza. Versículo 7 dice, ¿no? Versículo 8, perdón, dice: entonces fue a la doncella, llamó a la nodriza del niño, y ellos quedaron en un acuerdo, y ella le dice: bueno, críamelo a este niño, yo te lo pagaré, dice versículo 9. Y esta mujer, que era la mamá de Moisés, ella misma lo educó durante 12 años. Interesante. Interesante en esta historia, porque ellos estuvieron viviendo en un tiempo de paz, de tranquilidad, hasta que vino una crisis, un tiempo difícil, donde vino la opresión, fueron esclavizados y todos los niños muertos. Pero lo interesante es que después de esta crisis hay una vida que es preservada, y es la vida de Moisés, porque Dios había escogido a este hombre para ser libertador de su nación. Y lo interesante es que esta mujer o esta princesa no sabía que la madre que le iba a educar, aquella mujer que le iba a educar, era la propia madre. Ahora, ponte a imaginar, ella tenía 12 años solamente para educar a Moisés. La pregunta es: ¿qué tipo de educación le iba a dar? Porque tenía 12 años solamente en sus manos, y después este hijo iba a ser enviado a Egipto, al palacio de real, a convertirse en un faraón. ¿Te has puesto a pensar que si tan solo tendrías 12 años en tus manos de educar a tu hijo, qué tipo de educación le darías a tu hijo? Sabiendo de que él estaría expuesto a semejante tentación, a un mundo lleno de idolatría. Y tú, como cristiano, ¿qué tipo de educación le darías o qué tipo de preparación harías con tu hijo? ¿Sabes lo que hizo esta madre? Yo quiero compartir esta cita y después pasamos al siguiente ejemplo. Dice así: esta cita está en Patriarcas y Profetas, página 221. Dice así: esta mujer, cuando le envió a Moisés, dice, había hecho oraciones para que la vida de este niño fuese preservada. Dice: con profundo gratitud, cuando ya recibió aquel niño, ¿sí? de parte de la princesa para educarlo, 12 años, dice: con profunda gratitud emprendió su tarea, que ahora no entrañaba peligro. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. O sea, piensa en eso. Ella aprovechó esos 12 años para educarlo para Dios. Estaba segura de que había sido preservada para una gran obra, y sabía que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva, y se vería rodeada de influencias que tenderían a apartarlo de Dios. Todo esto la hizo más diligente y cuidadosa en su instrucción que en la de sus otros hijos.
Sabíamos que tenía más hijos, pero dio mayor diligencia, mayor cuidado al educar a este hijo, porque solo tenía 12 años. Trató de inculcarle, dice, la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia. Y oró fervorosamente que fuera preservado de toda influencia corruptora. Lo que me llama la atención es que esta mujer hebrea, sabiendo que su hijo pronto iba a ser entregado a su madre adoptiva, que pronto se iba a convertirse en un faraón, ella le inculcó el temor del Señor. Le inculcó solamente adorarlo al Creador. Le inculcó la reverencia, el amor a la verdad y la justicia. Todo esto ella lo educó durante 12 años. ¿Usted se imagina un niño de 12 años siendo enviado fuera de sus padres a una influencia corruptora, lleno de idolatría, lleno de vicios? ¿Se imagina qué se convertiría ese niño? Pero lo interesante es que esta madre lo educó y aquellas primeras impresiones que quedaron grabadas en la mente de este niño que definieron, ¿sí? Definieron su futuro destino. Y lo que fue, lo que se sabe de la historia de este hombre es que él siempre mantuvo de que Dios había preservado su vida con un propósito y que él sería el que libertaría al pueblo o a su propio pueblo de la esclavitud. Y aquella educación que dio aquella madre fue clave para preservar, para no corromperse en ese mundo de idolatría. Recuerda esto, la educación fue clave para Moisés, la primera educación, los primeros 12 años. Y muchas veces nosotros ignoramos la primera educación, ¿sí? La educación especialmente en casa, la relación que debería mantener hijo con la madre. Muchas veces se ignora porque tenemos la mentalidad, dice, cuando va a ser más mayor, va a aprender este hijo, va a comprender, ahora no puede entender, entonces permitimos muchas cosas. Pero no fue así con Jocabed. Ella lo educó conforme el Señor lo indicó en su providencia. El otro ejemplo que quiero poner así de manera breve es una historia que yo quedé marcada por aquella historia y esta historia se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, la historia de Josías. Es una historia muy interesante de este hombre. Antes de Josías hubo un rey que fue su abuelo, que llevó a una apostasía nacional a todo el pueblo, y ese rey era Manasés, que en su tiempo de hecho fue muerto, Isaías aserrado por la mitad. Pero este niño que se llamaba Josías, capítulo 22 de Segunda de Reyes, cuando él comenzó a reinar en el reino de Jerusalén, este hombre tenía solamente 8 años, nos dice el versículo 1 de Segunda de Reyes. Y el gobierno de su tiempo duró 31 años. De hecho, él vivió hasta los 39 años y reinó 31 años. Lo interesante de este niño es que él no siguió los pasos de su padre ni de su abuelo Manasés. El versículo 2 nos dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Imagina ese niño, 8 años, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Yo siempre me he preguntado qué tipo de educación recibió este niño, pero yo no me quiero enfocar en el tipo de educación que recibió de este niño, sino en lo que él hizo y las reformas que este hombre hizo, cómo cambiaron el rumbo de la vida de muchos hombres que luego tuvieron que llegar a Babilonia. ¿Sabes? Cuando este joven, a los 12 años, él empezó a hacer ya reformas, pero a los 18 años, este hombre, o sea, muy joven, ¿sí? 18 años. Hoy en día los que tienen 18 años están en ese mundo de conocer la sociedad, conocer amistades. Están de descubrir, de sentirse libre del cuidado de la familia. De sentirse que, por fin soy libre, nadie me controla. Los que tienen de 15 a 18 años están en ese mundo. Pero imagínate este joven, 18 años haciendo lo recto. A los 18 años, este hombre mandó a Safán, ¿sí? Mandó a Safán, que era escriba,
mandó al sumo sacerdote Hilcías. Versículo 4 nos menciona que envió al sumo sacerdote Hilcías. Y bueno, algunos detalles menciona ahí, pero lo que me llama la atención es que cuando este hombre va al sumo sacerdote Hilcías, este Safán, Hilcías da, o él avisa de que ha encontrado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y da a Safán y él lo lee. Y Safán, de hecho, lleva al rey Josías. Cuando el rey Josías escucha las palabras de esta ley, el versículo 11 dice que cuando el rey hubo oído las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras. Inclusive versículo 19 nos dice que el rey Josías lloró. Su lloro fue tan amarga, se entristeció su corazón. Pero él no quedó en esa situación de estar triste, de quedar sin esperanza. ¿Sabes lo que él hizo? Mandó a Safán a la profetisa Hulda, que en su tiempo ella vivía en la segunda parte de Israel, que algunos dicen que ella, un personaje, un autor del libro, Alonso Triver Jones, dice que ella dirigía las escuelas de los profetas en su tiempo. Él dice, ve y preguntad, versículo 13 dice, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. El rey está profundamente triste y él dice, ¿y ahora qué nos espera? ¿Qué debemos hacer? Ve a consultar a Jehová. Entonces el sacerdote Hilcías va con algunos personajes, también va la profetisa Hulda y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Y cuando consultan a la profetisa, ella les responde, versículo 15, ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro, que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron inciensos a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. La realidad que responde esta profetisa es que dice, bueno, Dios ha decretado que este pueblo ha ido en extremo en idolatría. Y lo que viene es justamente ira, van a caer los juicios. Ahora, más sin embargo, versículo 19 dice, bueno, por cuanto el rey, ¿no? Se enterneció, se humilló delante de Jehová, lloró, incluso rasgó sus vestiduras. Versículo 20 dice, por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿Sabes? Dijeron, bueno, mira, lo que la profetisa mandó es que en tu tiempo no va a acontecer estas cosas. Tú vas a descansar, tú vas a ser recogido con tus padres, vas a morir en tranquilidad, en paz. Pero lo interesante es que este rey no se queda, dice, como lo hizo ya su padre o su abuelo, ¿sí? Eh, Ezequías, cuando pidió 15 años más de vida y se le dio la señal, este hombre dijo, al menos las cosas no van a acontecer en mi tiempo. Y hizo, dice, lo malo ante los ojos de Dios. Esos 15 años para él fue una maldición. Finalmente, a sus últimos días se arrepintió. Josías no quiso repetir esa historia de su abuelo. Lo que él hizo es que juntó, dice, reunió con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Capítulo 23, verso 1 dice, ¿no? Versículo 2 dice, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, profetas, todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Lo que Josías hizo es que él no dijo, bueno, ya que el Señor habló para mí de que las calamidades, los juicios de Dios no van a venir en mi tiempo, entonces yo voy a descansar. No, él quiso reparar ese daño, hizo hacer lo posible que estaba a su alcance para apaciguar la ira del Señor, aunque sabía que iba a caer, pero él sabía de que quizás podría alongar el tiempo. Y eso es lo que justamente hizo.
juntó al pueblo, a todo el pueblo, no dice simplemente a los principales, sino a todas las familias del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hizo? Leyó las palabras de la ley. Y sabe, lo que más me llama la atención es que después de esto el pueblo hace un pacto con el Dios de obedecerle, pero la apostasía había avanzado mucho. Y lo que este rey tomó la resolución es derribar todos los lugares altos, destruir o quitar inclusive a los sacerdotes idólatras. Verso 5 dice que quitó a los sacerdotes idólatras. O sea, en Israel habían sacerdotes idólatras. Verso 7 dice que también había derribado los lugares de prostitución idolátrica. O sea, la apostasía era tremenda. Quitó también, versículo 11 dice, los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol y a la entrada del templo de Jehová. Imagínate hasta dónde habían llegado. Verso 12 también dice, derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la casa de acá, etcétera, etcétera. Lo que hizo este rey es una reforma increíble, lo que estaba a su alcance. ¿Y a los cuántos años se hizo esa reforma? A los 18 años. Y después de que comenzó a hacer reforma, fue este mismo hombre que comenzó a guardar también la Pascua. En versículo 21 ustedes pueden ver donde él empieza a celebrar nuevamente la Pascua. Y es interesante con este hombre. Versículo 26 dice, desde 25 dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Verso 26 termina diciendo así, con todo esto Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Ahora, lo interesante es que a lo que quiero llegar con esto es que este hombre lo primero que hizo es encontrar la ley y después de encontrar, se arrepintió, lloró y después consultó a Jehová a través de su profeta. Después que recibió la noticia de que la destrucción no vería en su tiempo, hizo las grandes reformas posibles. Ahora, después de hacer estas reformas, también nos menciono de que también este hombre tuvo que leerlo o educarlo o enseñarlo o instruirlo a todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y adivinen quiénes estaban en aquella convocación cuando la ley era leída. Hace poco por aquí estuvo alguien, un predicador, y justamente hizo un cálculo, ¿sí? Me gustó mucho. ¿Y saben quién estaba en aquella lectura de la ley que se hizo? Estaban los padres de Daniel. Tú conoces la historia de Daniel, que en el tercer año del reinado de Joacín llegó Nabucodonosor y Nabucodonosor llevó cautivo a Daniel. Llevó mucho, llevó los utensilios. El capítulo 24 de Segunda de Reyes menciona, también está en Daniel capítulo 1. Ahora, después de la muerte de Josías, hay un personaje que es Joacás, que empieza a reinar apenas 3 meses, ni siquiera un año, solo 3 meses, pero después de ahí empieza a reinar uno de los hijos de Josías, que era Joacim, y él comienza a reinar 11 años, pero a los 3 años de su reinado es donde viene Nabucodonosor a llevar cautivo a los hijos del pueblo de Israel. Y en esos cautivos estaba Daniel y sus 3 amigos. Ustedes conocen la historia de Daniel. Yo no quiero hablarlo mucho de la historia de Daniel, pero lo interesante es que el versículo 8, donde estos jóvenes, 4 jóvenes, son probados, dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y no solo Daniel, fueron todos sus amigos. La pregunta es, ¿qué tipo de educación recibieron o qué tipo de preparación recibieron estos jóvenes? Cuando se leyeron aquellas palabras de la ley o hacer la reforma, estos jóvenes o sus padres entendieron de que su tierra pronto iba a ser destruido y sus jóvenes iban a ser llevados como esclavos a la tierra pagana. Y ellos sabían que el tiempo estaba cerca. Aunque no sabían cuándo iban a ser llevados, ellos se educaron. Ahora, ¿por qué yo estoy afirmando de que realmente estaban sus padres de Daniel ahí? Sencillo. Cuando tú miras al libro de Daniel, que en el tercer año de Joacín, que Nabucodonosor llegó, nosotros a través de la historia conocemos que la primera deportación
de esclavitud, fue llevada a Babilonia en el año 605. Eso quiere decir que el rey Joacim comenzó a reinar ¿en qué año? En 608. ¿Sí? Simplemente tienes que retroceder el tiempo. Ahora, el rey que le antecedía apenas reinó 3 meses, que era Joacás. Eso quiere decir que en el 608 murió Josías. Pero 13 años antes, o sea, 13 años, a los 18 años, recuerda, a los 18 años, el rey Josías hizo las grandes reformas, porque él vivió hasta los 39 años. ¿Sí? A los 39 años, él comenzó a reinar. Recuerda la historia, él comenzó a reinar a los 8 años. A los 18 años, él comienza a hacer la reforma, encuentra el libro de la ley y comienza a hacer reformas. Lo interesante es que este hombre, como murió el año 608, hace 13 años solamente antes de su muerte, él había hecho las grandes reformas. Y es un aproximado del año 121, sí, 121, donde este hombre hizo las grandes reformas. Y él obviamente comenzó a reinar en el año 639. Y en el año 621 él comienza a hacer las grandes reformas que se menciona en la Biblia. Y obviamente si tú haces un cálculo, más o menos si Daniel hubiese nacido entre 121, entre 120 hasta 621 hasta 606, ¿cuántos años tendría? Aproximadamente 15 a 16 años. Y eso es lo que nosotros sabemos que realmente Daniel tenía. Algunos dicen que tenía 17 años, 18 años, pero sacando un cálculo matemático se da entre 15 y 16 años. Y de hecho hay una cita que confirma aquella escena de Daniel. Tan solamente voy a leer de manera breve. Cristo Triunfante, página 175. Dice, Daniel era solo un joven cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Tenía aproximadamente 15 o 16 años de edad. Yo quiero concluir con estas palabras para que quedes con esa curiosidad de seguir averiguando acerca de esta historia de Daniel. ¿Sabe? Eran jóvenes de 15 años y eran firmes en sus convicciones, porque la educación que recibieron en casa los preparó para enfrentar la crisis. Imagínate al saber tú que tienes solamente 15 años para educar a tu hijo, que luego van a ser quitados y nunca más vas a volver a verlo. Probablemente los padres de Daniel fueron muertos cuando fue sitiada por los babilonios. Y este fue llevado, lo hicieron eunuco porque eran parte del gobierno del rey y tenían que ser hechos eunucos, y sus padres nunca más volvieron a ver. Qué difícil situación. La situación era muy triste. A veces miramos desde grandes rasgos, de manera general, como historia, y muchas veces no nos causa, ¿no?, lo que realmente fue para este hombre. Pero no era un muchacho de 15 años. ¿Y quién fue Daniel? Ustedes conocen la historia. La pregunta es, ¿qué tipo de educación o qué tipo de preparación él recibió para enfrentar esta crisis? ¿Y cómo iba a dar a conocer su fe a un pueblo pagano? Nosotros como cristianos hoy sabemos que estamos frente a una crisis y la crisis está próxima. La pregunta es, ¿qué tipo de preparación necesitamos para enfrentar la crisis? La crisis viene y está por sobrecogernos. ¿Será que estaremos en pie? Si la madre de Daniel o los padres de Daniel pudieron educarlo a un joven que fue una influencia poderosa para toda la nación, tal igual como Moisés, que mantuvo firme su propósito, aunque tuvo que aprender todavía durante 40 años, pero igual al final cumplió su propósito. ¿Será que nosotros estamos a ese nivel hoy en día? ¿O será que, como leímos la semana anterior, será que cuando venga ese tiempo de crisis, pereceremos como muchos? Yo les animo de que realmente esta es cosa seria. Nuestra vida, no solo nuestra, como tú individual, seas joven o padre de familia o madre de familia. Este es un asunto muy serio. La vida está en juego. Tu vida eterna está en juego. La preparación que se requiere es tan necesaria. La pregunta es, ¿cuánto tiempo nos queda? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que está cerca. ¿Qué tipo de preparación necesitas? Es hoy de que tomes una decisión seria, porque la crisis se aproxima. Dios, en su misericordia, nos ha dado un tiempo para prepararnos para su segunda venida.
Y lo más probable es que no le estamos dando mucha importancia. Pero es tiempo de que tomemos la decisión de que necesitamos una preparación profunda de las Sagradas Escrituras, un conocimiento profundo, y no solo nosotros, sino la familia entera necesita ser preparada, y también las personas que amamos, los amigos que nos rodean, tienen que estar preparados, porque la crisis está cerca. Con eso quiero decirte de que tomes con toda seriedad las Sagradas Escrituras, y es hora de despertarnos del sueño que estamos teniendo, porque la noche ya está avanzada, ya es hora de despertarnos. Que el Señor le pueda dar un descanso reparador y con ese pensamiento de que es tiempo de despertarnos y prepararnos. Feliz sábado. Dios le guarde. IAG, juntos avanzaremos.